Amada Iglesia, vamos en la copia que tenemos de la Sagrada Escritura a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 1, versículos 22 al 26, aunque también vamos a leer el versículo 21. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la carta gozosa del apóstol Pablo a los Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Dios, te pedimos que bendigas tu palabra, que bendigas esta predicación. Toda la vida de Pablo estaba centrada solamente en Cristo, lo vimos la semana pasada. Su mirada puesta en Él. No digamos que de una manera circunstancial, sino de una manera permanente. Él no evaluaba su vida en función de las dificultades que él tenía, o por lo que estaba pasando, o por las enfermedades, o porque lo pudieran azotar, no, bajo ninguna circunstancia. Él tenía su mirada puesta en Cristo. Él quería que Cristo brillara en él y a través de él. Quería que Cristo se manifestase a través de lo que él pensaba, de lo que él sentía, de manera como él actuaba. Él definió la vida de una manera que ninguna otra persona, ni ningún filósofo la ha podido definir. Y dijo, vivir Cristo, morir ganancia. ¿Por qué lo digo así? Porque el original no tenía ese verbo es, sino decía vivir Cristo, morir ganancia. Es una definición de vida, es la definición de la vida del cristiano. Una vida regida por Cristo en todos sus ámbitos, lo vimos hace 8 días, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en aquellas cosas que inclusive que nosotros, esas cosas materiales que nosotros compramos, tienen que estar evaluada, mirada para la necesidad de la extensión del reino. Absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida tienen que estar tocados por la forma como nosotros nos relacionamos con Cristo. Debe haber una entrega total a los pies del Señor, una vida total al servicio del Señor. Esto era la vida para Pablo. Eso es lo que nosotros estábamos viendo, y en el recorrido que nosotros vimos por la carta del apóstol Pablo a los colosenses lo vimos también. Lo poco que hemos estudiado de Romanos, lo poco que hemos estudiado de otras cartas, y en esta carta hemos visto de una forma interesantísima la forma como él se relacionaba con su iglesia. Y también, como vimos la semana pasada, aplicando a lo que nos pasa en el día a día. El día a día tiene que estar. Nosotros no es que salgamos de la puerta de la iglesia hacia afuera, es que seamos otros. No, debe ser toda la vida. También para nosotros no se trata el cristianismo de guardar ciertos requisitos. No se trata de que tengamos que cumplir ciertas ordenanzas y ahí nos podemos catalogar como cristianos. No, el cristianismo es relacional. El cristianismo es la relación que nosotros tenemos con nuestro Salvador, con nuestro Padre. Si no se trata de una relación viva y real con Cristo, el Cristo vivo, el Cristo verdadero, se trata de otra cuestión muy distinta. Tenemos que vivir por Cristo, tenemos que vivir para Cristo. Y el apóstol Pablo, en el contexto de los romanos, lo escribió de la siguiente manera, en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Hay un pasado en nuestras vidas, hay un presente hay un pasado en nuestras vidas, un presente y un futuro que es labrado por el Padre por medio del Espíritu Santo y para Cristo en el Espíritu. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Todo lo hemos vivido. En este momento estamos viviendo en un presente, pero visualizamos un futuro. Ahora, en estos versículos 22 en adelante, vamos a desarrollar mucho lo que quiere decir ese versículo 21. Y si a uno lo pusieran a escoger de acuerdo a lo que hemos leído, ¿cuál sería mi elección? ¿La vida o la muerte?
O sea, ¿qué escogería? No, es que yo ya soy salvo. Yo aquí en la tierra pues tendré que estar por un tiempo, pero yo soy salvo. Yo en el momento que me muera voy a estar delante del Señor eternamente. Ni pecado, ni sufrimiento, ni aflicción, ni nada. ¿Qué escogerías hoy? Hoy esta porción de la Escritura nos va a ayudar a entender qué le gusta al Señor que nosotros escojamos. Es que le gusta a Él, no que le gusta a nosotros. Lo abordaremos con dos temas que inferimos del tema, y es el primero, criterios para medir la vida o la muerte. Quizás no, nos vamos a quedar en ese primer punto. Dentro de 8 días, si el Señor lo quiere, vamos a ver el segundo punto, que es el propósito por el cual se vive o se muere. Es diferente. Los criterios es el por qué. Yo mido si me gusta más la vida o la muerte. Y lo otro es si me muero o vivo, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué es? Pero eso lo veremos la semana entrante. Hoy solamente nos quedaremos en los criterios para medir la vida o la muerte. Y volvamos a la Escritura, veamos ese versículo 22. Miren cómo dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Brinquemos al 24, miren cómo dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es un hecho que Pablo no diga las cosas basadas en un beneficio personal. Eso lo conocemos, eso lo sabemos, pero tenemos que profundizar un poquitico más en ello. Notemos ese énfasis del versículo 22 que dice: en beneficio de la obra. Ya hay un criterio, ya hay un parámetro, dice, en beneficio de la obra. Y miren el versículo 24 que dice: por causa de vosotros. Pablo no era un egoísta, no era un egocéntrico. Él no estaba pensando, digamos, que en sí mismo en todo, ni en su propio beneficio. Al contrario, su mirada siempre estaba puesta en Cristo. Él quería el beneficio de la obra, porque eso significaba más gloria para el nombre del Señor Jesucristo. A más predicación, a más exposición del Evangelio, había entonces más posibilidades de que la gente se salvara, de más gente que conociera al Señor Jesucristo, de más madurez espiritual, pensando sobre todo en los filipenses. Él estaba escribiendo a los filipenses, aunque esto es una iglesia completamente entregada para la iglesia de estas épocas. Ahora, él sabía que si moría, también iba a honrar al Señor, de alguna manera, como lo vimos la semana pasada. Ya sea que muriera o que viviera, él iba a honrar al Señor, porque la forma en que él iba a enfrentar la muerte iba a manifestar el poder de la resurrección de Cristo en su vida, por la esperanza que se tenía en eso. Igual lo vamos a ver en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Miren cómo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. El poder de su resurrección. En el momento que se muere, nosotros estamos inmediatamente metidos ya en ese proceso que tiene que ver con la resurrección. Bueno, pero ¿cuál es la regla que nosotros colocamos? La mayor parte de las veces nosotros estamos preocupados es de verdad por nuestro beneficio personal y de otras cosas. Estamos centrados en nosotros, en nuestra vida. El mundo está lleno de luces de neón que nos llaman la atención, que desvían nuestra vida, nuestra vista, que desvían nuestra mente. Allá estamos enfocados. Pero nosotros quisiéramos estar, o que este mensaje del Evangelio, este mensaje haga que nosotros empecemos ya siempre a direccionar nuestra vida es hacia Cristo. Nosotros ojalá tener una buena salud, pues, ojalá no sufrir una enfermedad terminal o una enfermedad en que sufra mucho, ojalá no tener ninguna pérdida de tipo económico o de cualquier otra naturaleza. Y nos damos cuenta que en realidad la vida o la muerte tiene que ver con Cristo. Nosotros nos enfocamos en eso, pero realmente la vida tiene que ver con Cristo, ya sea muerte o vida, el Cristo. Miren, el criterio o el parámetro es en beneficio de su obra. Ese es el primer punto, todo, ese debe ser el criterio, el beneficio de su obra, es la expansión del Evangelio, es la gloria de su nombre. No existe otra motivación diferente. Pablo veía o apreciaba todo con los lentes o con los ojos del Evangelio.
Pablo concebía su vida como un canal, como si él fuera un instrumento a través del cual Cristo era enaltecido, Cristo era magnificado, Cristo era glorificado. Y eso era lo que él quería. A partir del versículo 12 en adelante, nos están diciendo eso ahora. Nos están diciendo a los filipenses y a la iglesia, miren, de verdad, no se preocupen por las aflicciones, no se preocupen por las persecuciones que puedan venir, no se preocupen por tus desgracias personales. Las cosas, dice Pablo, que me han sucedido han redundado en beneficio del Evangelio para el avance y el progreso del Evangelio. Él no se estaba preocupando por él, no se estaba preocupando de si le cambiaban de guardia o no, no se preocupaban si en la cárcel le iban a dar de comer o no. Ese es el sentir, a tal punto que muchas personas fueron impulsadas por esa situación de Pablo, muchas personas fueron impulsadas a predicar el Evangelio con más valor, con más valentía, sin temor, porque estaban temerosos. Ya se desbocaron a predicar el Evangelio de Cristo. Inclusive algunos, como lo vimos hace 2 o 3 domingos, muchos predicaron en forma equivocada, con motivaciones equivocadas, y otros con muy buenas motivaciones, pero ambos estaban predicando a Cristo, y era lo que le importaba a Pablo. Él decía que el reino se estaba beneficiando de aquellas personas que, aunque lo hacían con motivaciones equivocadas, estaban hablando de la gloria de Cristo, estaban hablando de los méritos que tiene Cristo delante del Padre y por los cuales nosotros hemos sido salvos. Pablo se gozaba en eso, era el gozo de él. Y más aún decía, yo sé que eso seguirá siendo así, aunque siga yo encarcelado. Eso ya se había movido de ahí en adelante. Ya en adelante mucha gente estaba predicando el Evangelio, que habían estado de una manera muy timorata haciéndolo, ya lo estaban haciendo. Pablo no le importaba, él estaba encarcelado. Yo estoy encarcelado, eso está pasando afuera. Aunque pase lo que pase, en realidad yo estoy feliz porque Cristo será magnificado. Eso es lo más importante, como ya lo hemos visto. Si Pablo tuviese que escoger entre vivir o morir, sin duda la muerte era lo mejor que le podía pasar. Miren cómo dice el versículo 23 que acabamos de leer. Porque de ambas cosas, ¿de cuál? De vivir o morir, estoy puesto en estrecho, o sea, estoy puesto en problemas. Es una decisión difícil, tengo que mirar qué voy a hacer, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. Y aquí tiene que haber un mensaje para aquellas personas que son muy enamorados del mundo, que somos enamorados o que son enamorados de las cosas materiales, de lo bien que nos está yendo, de aquellas cosas que nos ha regalado el Señor y queremos disfrutarla por siempre. Lo muchísimo mejor es estar con Cristo. Ese es el problema que tenía Pablo. Dice, estoy en estrecho, tengo que mirar esta decisión. ¿Cómo piensa mi corazón? Miren, desde la perspectiva humana, estar con Cristo era mucho mejor que lo otro, en comparación. Por supuesto que sí, la muerte era lo mejor para cualquier creyente, porque sabemos que en algún momentico, de un momento a otro, estoy aquí y al segundo estoy delante del Señor. Eso es en segundos, a lo que nos impulsa a la presencia misma de nuestro Redentor. ¿Por qué es estar con Cristo? Estar con Cristo es ya no tener más relación con el pecado. Estar con Cristo es no tener más dolor, muriendo. Estar con Cristo es que ya no hay aflicción alguna, ya no hay impedimentos. Estar con Cristo es muchísimo mejor, dice ahí. Ya no habría tantas luchas con la carne, ni con el mundo, ni con las persecuciones, ni con aquellos enemigos del Evangelio y aquella persecución que venidera. Ya no habría más de eso. Por eso es bueno estar con Cristo. Pablo dice, si me diesen a elegir, probablemente yo me inclino por eso, por morir. Para Pablo era la ocasión propicia para disfrutar para siempre de su Señor, aquel que había admirado, aquel que había servido por tantos años, con tanta devoción aquí en la tierra. Seguramente que es glorioso estar con Él. Qué maravilla es poder ver el rostro de aquel que quiso morir en mi lugar. Pensaba Pablo, y yo pienso que sí. Yo sé que parece un tanto extraño que el apóstol estuviera pensando de esa manera, de ese deseo de partir, de estar con Cristo, pero es lo más lógico para quien ha vivido para Cristo y ha luchado por su causa.
Y aquí hay un mensaje para la iglesia. Y aquí hay un mensaje para cada uno de nosotros. Ese deseo de estar con Cristo no debe nacer 5 minutos antes de morir. Ese deseo de estar con Cristo no tiene que nacer un mesecito antes de que el Señor le dé por llevarme a su presencia. Ese deseo de estar con Cristo tiene que ser una forma de vivir en nuestras vidas, es una forma de vida. Por eso él lo deseaba, él podía desearlo, porque desde el momento en que el Señor intervino en su vida, él dedicó absolutamente toda su existencia a proclamar el nombre de Cristo, a llevarlo por todos los pueblos, por todos los villorrios, con quien se pudiera encontrar en cada cárcel, en cada sinagoga. Por eso para él no parecía algo diferente, pero para nosotros, ¿cuánto le hemos dedicado al Señor? Hemos luchado mucho por su causa, hemos vivido mucho para Cristo. Esto es muy importante, hermanos. A veces uno se pregunta por qué el creyente no quiere o le tiene tanto temor a la muerte, cuando la muerte es lo que nos conduce a la presencia del Señor. Pero aquí hay algo muy importante. ¿No será porque no ha disfrutado a Cristo en esta tierra? Porque la forma como nosotros necesitemos a Cristo tiene que nacer de aquí. ¿Será que aquí no lo hemos disfrutado mucho y entonces no le hemos servido tanto como se debe? ¿No hemos dedicado la vida a Cristo con todo el esfuerzo y con el sacrificio para que Él sea honrado? Porque tenemos que medirnos ahí. Posiblemente nos hemos quedado en estos 2 versículos, pero es porque tenemos este énfasis. ¿Cómo es tu vida para Cristo hoy? ¿De verdad mereces estar con Él en la eternidad? Ante estas preguntas, ante esta inquisición que acabo de hacer yo, Pablo dice, no, ese no es el caso de Pablo, posiblemente sea nuestro caso. Dice que él peleó como soldado durante toda su vida. Recordemos cuando él escribe su última carta, o sea, la segunda carta a Timoteo. Después de eso, Pablo es liberado por un espacio de tiempo más o menos de 2 años y luego nuevamente es encarcelado y ahí sí es decapitado bajo ese nefasto reino o período de Nerón. Y miren cómo le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Él despidiéndose, él sabía que le faltaban pocos días y él estaba solamente empecinado en que su discípulo predicara la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, de fortalecer iglesias y de liberarla de las herejías, porque más adelante el apóstol Pablo le dice que vendrán tiempos en que la gente no querrá oír la palabra de Dios, no querrá oír sana doctrina, y ahorita lo estamos viendo, inclusive en iglesias que dicen ser muchas veces evangélicas. Cuando uno habla de doctrina, parece como si uno lo fuera a insultar. Ellos no aceptan que uno haga algún cuestionamiento acerca de un comportamiento doctrinal errado o no centrado en la Sagrada Escritura. Y después dice, en ese mismo contexto, que él va a partir, que está a punto de irse, a punto de partir. Él sabe que la muerte está cerca. Y en ese contexto de esa segunda carta, él dice 3 cosas muy importantes. Miren cómo dice, segunda de Timoteo 4:6. Vamos ahí, por favor, para que lo leamos todos. Segunda de Timoteo 4:6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas importantísimas para la iglesia, para cada uno de nosotros. Ahí hay una pelea, hay una batalla, ahí tenemos una carrera, hay algo en lo cual tenemos que estar moviéndonos y se pide que guardemos la fe. Lo primero que él dice es que tiene que ver como con un soldado. He peleado la buena batalla y también como un atleta. En segundo lugar, corrí una carrera con pasión. La corrí con disciplina y al final dice, he acabado esa carrera. Y en tercer lugar dice, he guardado la fe. Como un devoto siervo del Señor, él guardaba celosamente la fe. Tenía una convicción profunda de que Cristo era una realidad palpable en su vida, de que la razón de su existencia era
Cristo. Lo tenía muy claro. Al escribir estas tres cosas, no solamente para Timoteo, sino para toda la iglesia, él estaba hablando de cosas que nosotros tenemos que vivir. Hay una batalla, hay una santificación, y en medio de todo eso está el fortalecimiento de nuestra fe. Él quería ahora ya estar con el Señor, pero el deseo de Pablo no era egoísta en absoluto. Y hermanos, él no estaba pensando en sí mismo, no lo hace para dejar de sufrir. El hecho de que Pablo quisiera estar con el Señor no era para dejar de sufrir, no era ese su propósito principal, sino que su propósito principal, así como lo era en la tierra, era estar con Cristo en todo tiempo. Ya sea que Pablo estuviese aquí en la tierra o ya sea que Pablo muriera, él siempre estaba con Cristo. Ese es un mensaje, ese es un propósito de nuestra vida, el que siempre estemos con Cristo. Algunas personas tienen ese deseo de morir, pero no para estar con Cristo. Y hermanos, no estaban pensando en sí mismos, lo hacen es como para dejar de sufrir. Las personas que desean morir no lo hacen para estar con Cristo, sino para zafarse del problema que tienen delante de ellos. Posiblemente una enfermedad fuerte, posiblemente una crisis económica brutal, posiblemente una persecución a raíz de la fe impresionante. Pero ese deseo muchas veces del ser humano, de nosotros, de morir, de ya dejar todo, de que el Señor venga ya, es para nosotros zafarnos de un problema. Otras personas han estado cansadas de este mundo y de la crueldad de otros y han pensado que la muerte es mejor, por ejemplo los enfermos, como les dije. Pablo sabía que este viaje es corto. Miren, el viaje entre la vida y la muerte es corto. Como yo lo he dicho muchas veces, aquellas personas que tienen un reloj que tenga segunderos, en un segundo estamos en la vida y en el otro segundo ya no estamos. Es en un momento. Estamos a un latido de estar en la presencia del Señor, a un latido. Nuestro corazón está bombeando y de un momento para, a un latido de estar en la presencia de Dios, de cerrar nuestros ojos aquí. Él sabía que el viaje era corto. Él cerraba los ojos acá y los abría al segundo en la eternidad y estaba en la presencia del Señor. Pero esto es lo tremendo de Pablo. Él estaba dispuesto a postergar eso, si es que eso contribuye a la expansión y el beneficio de la obra. Ese debe ser nuestro criterio. Ese debe ser el criterio por el cual nosotros o vivimos o morimos. El contribuir a la expansión y el beneficio de la obra de Cristo. Verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Otra vez, verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y la semana entrante, si el Señor nos presta la vida, vamos a ver que Pablo ya les había dicho en la carta que era necesario. Hay cosas que él ya dijo en la carta por las cuales era necesario que él se quedara. Piensen, él estaba diciendo, bueno, si fuera por mí, desde el punto de vista personal, yo quisiera estar ahora con Cristo. Pero permanecer en la tierra es bueno para la expansión del Evangelio. Permanecer en la tierra es bueno, ¿para qué? Para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Permanecer en la tierra es bueno para que otros sean edificados y sean fortalecidos en Cristo. Ambas posibilidades eran buenas. ¿Qué escoger? Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Difícil decisión. Entonces uno debe evaluar las cosas. Y en este punto es el que tenemos que pensar cómo se desarrolla esto que estamos hablando. Entonces se evalúan las cosas y se pone en una balanza, tomando como criterio o parámetro el beneficio de la obra del Señor Jesucristo. No es porque me duele mucho el cáncer que tengo, no es porque esta situación económica, no es porque la situación del mundo política, la situación de todo este progresismo que está avanzando sea muy difícil y qué bueno morirnos ya y qué bueno que el Señor regrese ya. Claro, es una petición que está dentro de nuestro corazón y es una necesidad que el Señor regrese. Pero si hay tarea, si todavía hay personas a las cuales hay que predicar el Evangelio, que todavía el reino se pueda extender más, nosotros no podemos estar pensando en ir
apagar e irnos. Y en este sentido, seguir viviendo reportaría muchos beneficios para los mismos destinatarios de la carta, para la iglesia en Filipos, a quienes amaba y deseaba fervientemente seguir bendiciendo con su vida. Entonces, prefiero permanecer, versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hace parte también de esta respuesta, es ese criterio, es por causa de los otros, es por causa de la tarea que tenemos, es por causa de predicar el Evangelio, no es para el beneficio personal. Pablo no era un mercader de la fe, Pablo no era un hombre que estaba pensando en cómo sacarle dinero a la gente, promoviendo de pronto algún milagro cambiado por dinero, como lo hace ese canal satánico de enlace que yo le pido a la gente que por favor no lo vean. Es un canal completamente satánico, nada tiene que ver con Jesucristo, nada tiene que ver absolutamente con el Evangelio perfecto que el Señor entregó. Esas personas alcanzan grandes audiencias, son personas inescrupulosas que utilizan el Evangelio con el propósito de enriquecerse. Ellos sí, Pablo no. Pablo estaba pensando en los creyentes como las personas salvadas, redimidos por la sangre de Cristo, y que él tenía que cuidar, y que él tenía que proteger, y que él tenía que alimentar con la palabra de Dios, para que ellos al mismo tiempo, en la medida que iban conociendo más a Cristo, glorificaran su nombre, lo glorificaran a él. Pablo quería ver cómo podía seguir ayudando en su crecimiento espiritual y alcanzando a otros con el Evangelio, porque sabía que esto honraría a Cristo y le daba más honra a su nombre. De aquí nos podemos preguntar nosotros, ¿qué diferencia, mis hermanos o amigos que estén ahí, en la forma como nosotros evaluamos la vida y la muerte? Cuando nos ponemos a pensar en todas estas cosas, en estas realidades, la vida que estamos nosotros viviendo, la muerte llegará en algún momento cerraremos los ojos aquí. ¿Cómo evaluamos nosotros, o cómo evaluamos, o cómo nos gustaría que se pasara o pasáramos el final de nuestros días? ¿Cómo quisiéramos? Y quizás miramos hacia atrás en nuestras vidas y decimos, bueno, ¿qué podemos contar? Si nuestra vida dependiera solamente de un par de días, de un día, ¿nosotros qué podemos contar? ¿Qué hay para contar? ¿Qué hay para nosotros hablar del reino, del cielo? ¿En qué hemos contribuido nosotros? Posiblemente vamos a hablar de muchas cosas que hicimos, de mis beneficios, de mis proyectos, de cuántas cosas adquirí en la vida, de lo que gané, de lo que perdí. Muchas personas, miren, son famosas aquí en la tierra. Hemos conocido una cantidad de personas, de artistas, que han muerto quizás ni siquiera en el ocaso de sus vidas. Han muerto a los 40, 50 años, 30 años. Han muerto personas que inclusive tienen su firma en un paseo allá en Hollywood, donde colocan la firma y la palma de la mano de las personas. Y quizás allá donde estén, nadie los conoce. Allá donde están, no son famosos para nada. Son unos completos desconocidos, porque ellos no tuvieron esa relación con Cristo Jesús. Tú serás famoso aquí en la tierra, pero serás ultra famoso en el cielo si tienes relación con Cristo. Harás parte de la familia de Dios, harás parte de una familia hermosa, una familia única, que disfrutará eternamente de su Salvador, de su Dios. Lo que realmente importa es si Cristo es honrado a través de mi vida o no. Lo que realmente importa es si estoy viviendo en santidad o no. Si estoy contribuyendo al progreso de la obra o no. Eso es lo realmente importante. Quizás tus proyectos han sido buenos, has fundado empresas, quizás has tenido muchos hijos y todos son médicos, abogados, quizás has sido una persona muy beneficiada económicamente, que tienes mucho dinero, pero eso nada tiene que ver. Eso pasará, todo eso se quemará, no servirá para nada. Lo importante es si tú estás viviendo para honrar a Cristo, si estás viviendo en santidad o estás contribuyendo para la obra de Dios. Eso es lo que tenía Pablo en su corazón. La evaluación no era respecto a lo que le pasaba a él, si lo amaban o no lo amaban. Era importante, Pablo se hacía querer y mucha gente lo quería. Obviamente tenía mucha gente que lo odiaba y no veía la hora de que le cortaran la cabeza. Pero realmente a él le importaba más Cristo, a ver si lo amaban o no.
Vamos todos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 15. Miren qué interesante versículo. 2 Corintios 12, 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. A él le importaba era que amaran más a Cristo y no lo amaran tanto a él. Él no estaba pensando en recibir de los otros, él estaba pensando en dar para otros, para beneficio de la obra, para ustedes, a causa de ustedes. Él lo dice y lo repite una y otra vez en sus cartas. La causa es Cristo, la causa es el Evangelio, la causa son aquellas personas a las cuales se lleva el Evangelio. Eso es lo que él quería, eso es lo que cada creyente debiese tener presente en su vida. Es eso, es el Evangelio, cómo llevarlo, cómo enseñarlo. Nosotros necesitamos vivir para el Señor. Vivir para el Señor significa estar evaluando nuestra vida a la luz de la obra de Dios, ya que todo lo demás va a quedar aquí y todo lo demás va a ser destruido juntamente con nuestro cuerpo mortal. Todo eso quedará aquí, tus propiedades, tu riqueza, tu cuerpo, todo quedará aquí. No tiene importancia ni trascendencia. Lo que realmente importa es si efectivamente nosotros dejamos que nuestra vida fuera usada como un canal de bendición para otros, para la extensión del reino. Lo único que realmente importa es que Cristo llegó a transformar la vida de una persona, a edificar iglesias, a plantar iglesias, a salvar a quienes estaban perdidos, a transformar a quienes todavía estaban en pañales espirituales, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que necesitamos nosotros. Ese es el cuento que nosotros debemos contar. De esa manera se vive el cristianismo. Parece un desafío muy alto, parece una meta muy alta. No, pero ese es el cristianismo. Eso es. Pablo no hace ninguna diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano no espiritual. Todo creyente es espiritual, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, mora en cada cristiano. No hay categorías en las iglesias. Cristo es la cabeza y el resto, todos somos hermanos, somos su cuerpo. Tenemos funciones diferentes, pero somos exactamente igual delante de Él. Entonces, somos llamados a manifestar ese carácter de Cristo, a pensar en la obra de Dios como lo más importante de nuestras vidas. Tenemos que pensarlo de verdad. ¿Qué es lo más importante en este momento para tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu carrera? ¿Tu esposo? ¿Tu hogar? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿La salud que de pronto está medio ahí por efectos del COVID? No, lo más importante es Cristo, es su nombre. Pablo así lo decía: voy a permanecer para que el Señor sea honrado. Era el propósito de Él. Voy a permanecer para que Él sea exaltado. Voy a permanecer para que los hermanos sean edificados. Y él ahora estaba convencido que Dios extendería sus días en la tierra y seguiría en comunión con sus hermanos, con los propósitos que él tenía que cumplir. Y eso nos da la entrada al segundo punto, que nuestro segundo punto se llama el propósito por el cual se vive o se muere. El propósito que Dios ha entregado, por el cual nosotros vivimos o morimos. Otra vez, ese propósito no es nuestro. Ese propósito no es para nosotros. Ese propósito es para Él, que está en los versículos 25 y 26, los cuales los veremos en 8 días, si Dios lo permite. Fuera de las aplicaciones y lo que hemos visto, hay 2 textos que quise traer en las aplicaciones. El uno fue escrito por Richard Baxter. Richard Baxter es un puritano. Richard Baxter, donde se encuentra un texto de Richard Baxter, por favor léanlo. Es de una profundidad y de una sencillez inmensa. Él habló mucho sobre los pastores. Él habló mucho y escribió mucho acerca de cómo los pastores deben manejarnos. Pero escribió algo bien importante para los amigos. Miren, amigos, escuchen y ubíquense. Miren dónde pueden estar ustedes ubicados. Hay un enorme, miren cómo lo dice: escoger el cielo antes que la tierra. Eso fue el título de su comentario. Hay una enorme diferencia entre los deseos del cielo
en una persona santificada y una que no lo es. Los creyentes le conceden un valor por encima de la tierra y prefieren estar con Dios que estar aquí, aunque la muerte que se interpone en el camino posiblemente suscite pensamientos difíciles para ellos. Pero para los impíos, mire cómo dice nuestro hermano Richard, pero para los impíos nada parece más deseable que este mundo. Y por lo tanto, solo escogen el cielo antes que el infierno, pero no antes que la tierra. Y debido a dicha elección, no lo obtendrán. No irán al cielo. Si tu vida no está relacionada con Cristo, créeme, amas el mundo, amas las cosas del mundo. El vivir en el mundo está por encima de cualquier trascendencia, ya sea cielo o infierno. Es tu mundo, son las cosas de aquí, las luces de neón. A ti no te importa Dios, a ti te importa a ti mismo, tu ego, tú eres egocéntrico. Pero lo que escuchaste hoy, lo que escuchaste la semana pasada, es una vida centrada en Cristo. Una vida centrada en que su nombre debe ser glorificado. Así que, de verdad, tú deseas el mundo, y cuando te ponen, y si te vas a morir vas a querer ir al cielo, pero si estabas en el mundo y no te das el cielo, no lo vas a obtener. Porque en el cielo está Cristo, Él es el Rey, Él es el soberano, Él es la persona que vamos a adorar por toda la eternidad, nuestro Salvador. Quiero que lo conozcas. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Créeme, no va a haber nadie en el infierno que pueda decir, yo fui a Cristo y fui rechazado. No, todo aquel que vaya a Él, Él lo recibirá. Créeme, y si tú vas genuinamente a Cristo, es porque el Padre te escogió, es porque el Padre, antes de fundar el universo, escribió en el libro de la vida tu nombre. Ve a Él, pídele a Él que te regale el don del arrepentimiento y el don de la fe, para que con ese par de dones tú te relaciones con la familia aquí en la tierra, para que allá la disfrutes eternamente. Y para la iglesia, dice un hermoso comentario que voy a citar textualmente porque no hay forma de evadirlo, no hay forma de decir yo qué hago con este comentario. Lo voy a leer textualmente. Dice así: hay muchos obstáculos y enemigos, incluyendo la naturaleza pecaminosa que dentro de nosotros quiere que vivamos solo para nosotros mismos. Esa es la naturaleza que tenemos ahí, que vivamos solo para nosotros mismos. Sin embargo, como Pablo, podemos encontrar la fuerza para vivir por Cristo en lo que el Espíritu Santo nos da a través de los medios de la gracia. Los medios de la gracia nos han entregado la forma como nosotros podemos relacionarnos con el Señor de una manera que nos beneficie espiritualmente, de una manera que nos hace crecer. Son aquellos medios de la gracia. Podemos orar confiadamente en las ricas bendiciones que nos da el Espíritu. A medida que aumentamos diariamente en la gracia, el conocimiento y la fe viva, podemos hacer que las palabras de Pablo también sean nuestra propia confesión, porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí vivir es Cristo. Solamente en esta clase de vida podemos encontrar verdaderamente satisfacción y gozo. Y quizás nosotros, en nuestra quizás incipiente forma de relacionarnos con Dios, muchas veces hemos encontrado gozo, hemos encontrado satisfacción. El llamado de atención a la iglesia es que profundicemos más en los medios de la gracia, en aquellos retos que tenemos de estudiar la palabra, de leerlo, de estar atentos en la escuela dominical, para que aquellas enseñanzas que nos entregan los maestros sean de beneficio, para que en la medida que más nos relacionemos con Dios, nos relacionemos con Cristo, en la medida que más lo conozcamos a Él, más nos enamoremos de Él. Eso nos llevará de satisfacción y de gozo. También podemos aprender mucho de la exactitud del apóstol hacia la muerte. Miren, es muy exacto la forma como él estaba viendo la muerte. Y créanme que a partir de esta enseñanza, a partir de lo que se le enseña a la iglesia hoy, tenemos que mirar la muerte como una amiga, como alguien que ya fue derrotada. La muerte fue derrotada, Cristo la derrotó. Entonces esa está del lado de nosotros. Aquellos que somos creyentes, que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que el Señor nos ha redimido, que nosotros hacemos parte de la familia de Dios, la muerte es una amiga. Porque ya no es ese enemigo que nosotros teníamos, por los cuales nosotros iríamos a pasar.
mal, la iríamos a pasar mal. Entonces, la exactitud del apóstol Pablo hacia la muerte hace que nosotros aprendamos mucho. El apóstol no se desesperó ante la perspectiva de la muerte, no hubo desespero, él estaba tranquilo. Quizás porque en su vida ya había pasado por varias situaciones en las cuales pudo haber muerto. No estaba tan aferrado a esta vida que considerara la muerte como una intrusa inoportuna. Para el apóstol la muerte era ganancia, una ventaja personal, porque sabía que esto significaría pasar de una vida problemática manchada por el pecado a una existencia perfecta junto al Salvador, como lo hemos visto en el mensaje. Pablo estaba listo para ir y estar con el Salvador en cualquier momento. Sin embargo, si era la voluntad del Salvador que él viviera y siguiera trabajando, lo haría gustosamente. Si el Señor te pone tareas, hay que hacerlas, gusten o no nos gusten, hasta el tiempo en que el Señor lo llamara. Este punto de vista del apóstol lo entrega este comentario muy interesante. Dice, el punto de vista del apóstol acerca de la muerte evita dos extremos. Miren qué interesante. Aferrarse neciamente a esta vida que es pasajera. Eso es un extremo. Y el otro es un deseo impaciente por la muerte. O nos aferramos a esta vida que es pasajera o un deseo impaciente por la muerte. El primero es un peligro para el cristiano de cualquier época, o sea, aferrarse neciamente a la vida, a este mundo. El segundo puede ser un peligro especialmente para los cristianos que enfrentan sufrimientos o que ya son muy ancianos. Un cristiano que sufre le puede suplicar humildemente al Señor que lo libere de sus tribulaciones, y parecería muy lindo, pero no todo deseo de morir es un deseo piadoso. No todo deseo de morir es un deseo piadoso. Si este deseo fluye simplemente del deseo de escapar de las obligaciones de la vida o de ser aliviado en sus cargas pesadas, en realidad es solo un deseo egoísta. Algunas veces el deseo quejumbroso de morir no es nada más que una queja impaciente contra Dios. Sin embargo, en las palabras del apóstol no notamos impaciencia ni queja, solo una buena disposición gozosa de glorificar a Cristo en la vida o en la muerte, según las circunstancias que sean de agrado del Salvador. Es una actitud digna de ser imitada por todo cristiano. Fin de la cita. Qué cosa tan interesante, qué cosa tan hermosa lo que traje de este comentario, y que sea una reflexión para nosotros, para cada uno de nosotros, para la iglesia. Acompáñenme por favor en una oración. Amadísimo Padre, qué bueno escuchar que hay personas que han vivido una vida, aunque imperfecta, pero una vida cuyo foco, cuyo objetivo, cuyo parámetro es Cristo. Sabemos que se puede, sabemos que el Espíritu Santo ha ayudado a muchas personas a que esto sea una realidad. Señor, te suplicamos, te imploramos que tu Santo Espíritu llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestros deseos, nuestros proyectos, cada paso que damos, de la necesidad de estar en Cristo, de la necesidad de pensar en Él, de la necesidad de verdad que sea Cristo honrado, que el nombre de Él sea proclamado siempre, que cada vez que tengamos la oportunidad y que tú nos regalas esas oportunidades de predicar el nombre de Cristo, lo hagamos en excelencia, lo hagamos sabiendo, o que se nos note que para nosotros el hablar de Cristo genera una fluidez especial, no solamente porque el Espíritu Santo nos ayuda en ese momento, sino porque lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida a cada instante. Es nuestro compañero, es nuestro Salvador, es aquel que en algún momento de la historia de la humanidad dio su vida por aquellos que el Padre había escogido, había predestinado que iban a ser su familia, y que el precioso Espíritu Santo, aquel que está en la tierra hoy ayudándonos, aplicaría en aquellas personas la salvación. Señor, gracias por este mensaje, que sea de beneficio para tu iglesia en general, Señor,
y que sea de forma especial para cada uno de nosotros. Que haya una porcioncita, un renglón, 2 renglones para cada uno de nosotros que cambie nuestra existencia, que mejore nuestra existencia, que haga repensar la forma como nosotros vivimos. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos llenes de ti, de Cristo, por siempre, hasta que Él regrese o hasta que tú hayas decidido que nosotros cerremos los ojos aquí. Amén y amén. Recibamos por parte del Señor su bendición. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorarás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén, amén y amén. Dios les conceda paz, paz en sus corazones, y cantémosle un par de himnos al Señor, para su gloria, para su honra, para su nombre.